entonces a la grabación de esta sesión del día de hoy, para que posteriormente la puedan visualizar aquellos compañeros que no tienen la oportunidad de ingresar a esta hora, o aquellos que pues entran un poquito más tarde y se pierden alguna parte de la sesión. El día de hoy vamos a llevar a cabo en esta sesión los siguientes temas. Primero, vamos a hacer una aclaración, ya que estuve revisando varias actividades que me han enviado y parece ser que no tienen claridad, algunos, no todos, con el tema del flujo de información en las organizaciones. Por esto se vio reflejado en el organigrama y en los mecanismos que debían implementar en la actividad de aprendizaje número 1, caracterización de la empresa. Vamos a ver nuevamente y a tocar el tema de mapa de procesos y manual de procesos y procedimientos, que es fundamental, ya que para esta evidencia que van a realizar, que es la segunda y la quinta y última de esta actividad de aprendizaje, con fecha de entrega para el 29 de junio, deben realizar, y la evidencia consiste en que ustedes realicen un manual de procesos y procedimientos. ¿Ya? Entonces, comenzamos. Como se los venía diciendo, y de hecho lo vimos en la actividad que llevamos a cabo y en la clase que llevamos a cabo en la fecha en que se realizó la actividad número 1, que era caracterización de la empresa. Hay tres tipos de flujo de información en una compañía: información descendente, información ascendente, información horizontal. ¿Ya? Aunque existen variadas formas, mecanismos, software, la condición del flujo de información siempre va a ser de manera descendente, ascendente y horizontal. Como lo vemos en este organigrama, en donde no solamente podemos apreciar la estructura de la organización a manera de ejemplo, desde una gerencia hasta la parte operativa, sino que también vemos con un lineamiento de color diferente cómo operan los diferentes procesos de información descendente, ascendente y horizontal. Si ustedes analizan bien, la información horizontal solo se da en un sentido, al igual que la descendente y ascendente. Pero ¿qué pasó en las actividades que estuve revisando en la mayoría? Que confunden que cuando se habla de formación descendente se puede manejar una información de doble vía, lo cual es totalmente incorrecto y erróneo, porque si bien debe haber una salida y una entrada de información, esta tiene su modelo de información. Entonces no hay por qué mostrar la información descendente en una organización, en un modelo en el que sea de entrada y de salida de información, porque técnicamente la información descendente es una información de salida, mientras que la información ascendente es una información de entrada y es una información que viene desde los distintos departamentos.
al igual que a la información horizontal que se desarrolla entre departamentos, más no entre la gerencia ni la parte operativa de la organización. Entonces ustedes, para que les quede claro este tema, cuando se habla de flujo de información, este se debe dar en 3 modelos: descendente desde la gerencia, ascendente desde la parte operativa de la organización y horizontal entre los subprocesos de esta organización. ¿Ya? Continuamos entonces con el tema de ya la parte teórica, donde nos dicen que la información descendente es el flujo de información que, siguiendo los escalones o los niveles de la estructura organizativa, como lo vimos en el organigrama, lleva desde la base del organigrama las políticas y las estrategias deseadas por la cúspide, es decir, por la gerencia, convertidas en órdenes que se deben ejecutar, procedimientos, normas, entre otras. Por lo general, estas estrategias, estas políticas en forma de órdenes no van directamente a la parte operativa. Es decir, el gerente no emplea un medio de comunicación para que sus órdenes lleguen a todos los operarios. Este va a cada proceso, es decir, mientras que en la información descendente, la información va desde un operario y puede llegar hasta un gerente, ascendente, perdón, en la información descendente, las órdenes, las políticas, las estrategias que son llevadas en orden, van llevadas a los jefes. Entonces no van a ir a cada operario, sino que van al jefe de operaciones. Y este es quien se encarga de comunicar todas estas políticas y esta estrategia que busca cumplir la organización. Con la información ascendente, es la información que surge desde los niveles que están en la base del organigrama, es decir, la parte operativa, todo lo que es proceso. Y se hace llegar a jefes o superiores que permiten que esta información llegue a la gerencia. Con esto se toman decisiones, se analiza producción y todo aquello que lleva a la gerencia de la organización. Mientras que la información horizontal es el tipo de información que ocurre entre los miembros del mismo nivel jerárquico, como lo veíamos anteriormente en el organigrama que les presentaba. No es una información que se da ni hacia arriba ni hacia abajo, sino entre departamentos del mismo nivel, es decir, financiera, producción, talento humano, ¿ya? Que son los líderes de los procesos operativos, como lo veíamos en la clase antepasada cuando hablábamos del mapa de procesos. Entonces, con esto damos paso a dos conceptos importantes, que son procesos y procedimientos, que muchos, como los decía, siempre tienden a confundirlos, pero que son totalmente diferentes. Entonces tenemos que un proceso es un conjunto de actividades o eventos que buscan un resultado específico a través de la transformación de elementos de entrada, mientras que procedimiento es la descripción del paso a paso sobre los lineamientos o formas de seguir y hacer o realizar una tarea, sea esta operativa o administrativa. Debe estar documentada desde el momento en que inicia hasta su finalización. ¿Ya? La descripción de cada procedimiento presenta la secuencia de todas las operaciones realizadas, todas las acciones, el cómo se van a hacer, el qué se debe hacer, el cuándo se debe hacer, y se pueden diseñar por áreas o se diseñan por áreas, departamentos y actividades o recursos que se estén gestionando, ¿ya? Entonces tenemos que proceso es un conjunto de actividades, mientras el procedimiento
es la descripción del paso a paso o los lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar una actividad. Continuamos. Tenemos que se dan en todas las organizaciones procesos estratégicos, procesos operativos misionales y procesos de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos que están orientados a todo el marco estratégico de la compañía, los objetivos, estudio de innovaciones, los procesos operativos que son quienes desarrollan o llevan a cabo los procesos y procedimientos, y los procesos de apoyo, que son los que se encargan de hacer un soporte a los procesos operativos, es decir, aquellos procesos que permiten que se dé la operación de la organización. Entonces, en el ejemplo que tenemos a continuación, antes de pasar a sus procesos, podemos apreciar que esto también es importante que lo tengan en cuenta, ya que cuando realizaron la actividad cometieron muchos errores. ¿Qué sucede? Primero, los procesos estratégicos no se deben confundir solamente con gerencia, porque hay que tener en cuenta que un mapa de procesos no es un organigrama. Entonces veía muchos ejemplos en el que en los procesos estratégicos solamente colocaban gerencia y toma de decisiones y listo. Pero si ustedes se dan cuenta, no solamente en la gerencia y toma de decisiones, sino que existe la identificación de necesidades, planeación, medición, análisis, análisis y mejora de los procedimientos. Y, aunque todo esto lo haga la gerencia, no se debe en un mapa de procesos determinar como procesos estratégicos solamente a una gerencia o a un departamento, sino que se debe especificar cuáles son esos procesos que se están llevando a cabo. Segundo error que vi en muchos de los mapas de procesos, y es que todo mapa de proceso, si ustedes se dan cuenta como este ejemplo, tiene una salida y una entrada. Esta entrada siempre varía o depende, o esta entrada se da por un requerimiento, ¿ya? Entonces, un mapa de proceso no puede llevar solamente salidas, porque para que se dé un proceso, para que exista un proceso, tiene por obligación que haber una entrada, una orden, una recepción de materia prima que a través de todo el proceso, de operación, que es el que ustedes están viendo aquí en la mitad, va a permitir que se dé una salida. Entonces, todo mapa de proceso debe tener una entrada, una salida y un proceso intermedio. Ya, en este caso, en el ejemplo que les estoy mostrando, la entrada es las expectativas del cliente, porque este mapa de proceso obedece al mapa de procesos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. ¿Ya? Entonces ustedes aquí no tienen en una entrada una materia prima, no tienen un requerimiento, pero sí tienen una expectativa de cumplimiento, en este caso de ustedes mismos como aprendices, y en la salida del procedimiento, que se busca cumplir con esas mismas expectativas. Entonces, aunque en el mapa de proceso la entrada y la salida son las expectativas, no son lo mismo, porque ya cuando se da un proceso misional o un proceso operativo, que es el que está en el centro, este proceso permite la salida, que en este caso es aquel aprendiz que finaliza
su formación, que está en su formación y que de acuerdo a las expectativas de formación que éste tenía y que con las cuales con las que éste ingresó se satisfacen, ¿ya? Y eso lo realizan a través de los procesos de apoyo, porque si nos trasladamos de pronto al ejemplo del SENA, vemos lo siguiente. Está el diseño curricular, está el emprendimiento, está en la ejecución de seguimiento. En sí están las clases que se dan en esta parte del centro, en donde está el proceso misional. Pero ese proceso misional no se puede llevar a cabo si no existe un proceso de servicio al cliente por el cual ustedes se postulan a las formaciones, si no existe una gestión de talento humano que permite la gestión de los instructores, o sea, de nosotros, si no existe una gestión financiera que nos permite que nos paguen, una contratación administrativa que nos se encarga de la vinculación del personal a la entidad, si no existe una gestión de la infraestructura y de mecanismos, digamos, informáticos, como lo son la plataforma Territorio, que permiten que el proceso misional o el proceso operativo que se está llevando a cabo, que es impartir la formación, se lleve a cabo. Entonces, todos los mapas de procesos, todos tienen procesos de apoyo, procesos estratégicos y procesos misionales, con una entrada y con una salida. De pronto, para los que no han realizado esa evidencia aún porque han tenido complicaciones, o para los que ya la hicieron y desean hacer la corrección para que tengan esto en cuenta. Entonces, ahora vamos a lo que es un subproceso, que tienden también mucho a confundir con proceso o procedimiento. Un subproceso es un componente de un proceso mayor, que en este caso a veces se tiende a llamar proceso padre, y que se utiliza para dividir procesos en unidades pequeñas con fines de evaluación, rendimiento o ejecución. Entonces, el proceso de producción, ejemplo, de una motocicleta, no es solamente tener la motocicleta lista, porque aunque ese sea el objetivo de ese proceso, existen subprocesos en el armado de esta motocicleta que permiten acceder al producto final o al producto del proceso. Entonces ustedes, está el ensamblaje, está el proceso de verificación, está el proceso de evaluación de calidad, que son subprocesos de un proceso en general, que sería la construcción de una moto. Acá nos ponen otro ejemplo. En un proceso financiero, desde el pedido hasta el cobro, puede componerse de varios subprocesos, en donde están los acreedores, compras y contabilidad general. Entonces, son subprocesos de un solo proceso financiero, ¿ya? El término subproceso indica un proceso que se invoca como parte de otro proceso, pero su objetivo es menor y permite cumplir con un objetivo mayor. Entonces, en el caso de la moto, si se realiza el ensamble, pero no se prueba la calidad de la moto, que es un subproceso menor, es imposible que se entregue el resultado de un proceso mayor, que sería la elaboración de una motocicleta. Hasta el momento está esto claro, que es fundamental para que ustedes realicen la evidencia que vamos a explicar más adelante.
Bueno, silencio me indica que está todo claro. No va a pasar lo mismo que pasó con la evidencia anterior. Entonces, continuamos. Aquí vemos ya trasladado a un mapa de procesos, que es cuáles son los procesos y sus subprocesos. Entonces tenemos que en los procesos estratégicos encontramos tres subprocesos. Identificación de necesidades, ejemplo, claro está, planeación, medición, análisis y mejora. Esta tabla de procesos y subprocesos obedece al mapa de procesos que les acabo de socializar, que en este caso sería el del SENA. En los procesos misionales se encuentran varios subprocesos. Diseño curricular, gestión y alistamiento de la formación, ejecución y seguimiento de la formación, emprendimiento y normalización de competencias laborales. Si ustedes se dan cuenta, cada proceso y sus subprocesos tiene un número. Quiere decir que existen mucho más subprocesos, pero que para el desarrollo o la operación, en este caso, de esta organización, en su mapa de procesos, estos son los indispensables. Y hay subprocesos que son pequeños y pues no aparecen relacionados en el mapa de procesos. Tenemos entonces que en los procesos de apoyo se encuentra servicio al cliente, talento humano, gestión financiera, contratación, gestión de infraestructura y gestión documental. Sin estos procesos de apoyo es imposible que se lleven a cabo los procesos misionales, para que por favor lo tengan en cuenta, como se decía anteriormente. Los procesos de apoyo son indispensables para el funcionamiento de toda organización y existen desde la organización más pequeña hasta la más amplia. Entonces ahora nos vamos a lo que es un mapa de procesos. Como se lo explicaba anteriormente y se pudo visualizar, este recoge la interrelación de todos los procesos que se realiza una organización y que se componen de varias actividades. Estas varias actividades que ustedes están viendo aquí son los subprocesos. Mentira. Denme un segundito que no se está viendo bien la proyección. Entonces ya les comparto nuevamente. En un momentico mientras que les puedo volver a proyectar. Me regalan un segundo. Listo. Entonces continuamos. Como les decía anteriormente, el mapa de procesos recoge la interrelación de todos los procesos que realiza una organización. Y estos procesos se componen de múltiples actividades. Entonces, estas múltiples actividades es lo que anteriormente yo les explicaba que eran subprocesos. ¿Ya? Estas múltiples actividades es lo que vemos que es un subproceso y que permite
el correcto funcionamiento de toda una compañía, tanto a nivel interno como externo. Continuamos. ¿Cómo se elabora un mapa de procesos? Es indispensable que ustedes tengan claro clasificar los procesos en las tres categorías que explicábamos anteriormente. Procesos operacionales, procesos estratégicos y procesos de soporte. Porque esto permitirá la clasificación de los subprocesos y el orden del mapa de procesos que ustedes vayan a realizar. Entonces, en los procesos operacionales, como lo vimos anteriormente, es aquellos que se apoya a la compañía para poder operar, es decir, sus procesos operativos. Sus procesos estratégicos, que son los que se orientan a toda la gerencia, a toda la toma de decisiones y permiten la mejora continua en la organización, y los procesos de soporte, que sobre esto se apoyan todos los procesos operativos y que le explicaba anteriormente, son aquellos que se dan mediante el departamento de talento humano, financiero, de infraestructura, entre otros. Continuamos. Entonces, una vez ya cuando ya se tiene la clasificación de cada proceso, entrada y su salida, en este caso en el ejemplo que estamos visualizando, que no es ya de escena, sino de una organización normal, y aquí tenemos que en la entrada, es decir, en esta parte que está aquí, la parte izquierda, tenemos requisitos y necesidades de las partes interesadas. Y en la salida tenemos productos y servicios. En esta entrada, miren que aquí se da un caso muy diferente. Y es que en esta entrada no solamente tenemos requerimientos del cliente externo o cliente final de la organización, que es aquel cliente que compra un producto o un servicio, sino que tenemos los requerimientos y necesidades de las partes interesadas, es decir, cliente interno y cliente externo de la organización. Y tenemos los procesos estratégicos, que ya no son los mismos que veíamos en el mapa de proceso anterior, que es una entidad educativa como lo es SENA, sino que acá vemos estrategias y políticas, análisis de riesgo, objetivos del plan de acción, objetivos y planes de mejora. Por eso les decía que todas las organizaciones, y no solamente en su mapa de procesos, sino en su funcionamiento, tienen procesos estratégicos, operacionales y de soporte. Sin esto es imposible que las organizaciones funcionen. De pronto existirá un ejemplo, alguna organización que no lo tenga detallado o que no lo tenga en su mapa de proceso, como es el caso de una vez un compañero que nos expresaba que no pudo tener acceso a en la compañía que trabajaba, y es porque esta información muchas veces no está organizada y se tienden a tener confusiones en lo que se debe establecer como procesos estratégicos, ¿ya? En los operacionales no tanto, porque lo operacional es lo que permite transformar mediante un proceso una materia prima para generar un producto o un servicio. Y pues los procesos de soporte permiten que estos procesos operacionales se lleven a cabo. Continuamos entonces. Ahora sí vamos a ver lo que necesitamos para desarrollar la evidencia que vamos a ver el día de hoy. Y es un manual de proceso
o procedimiento. Ya tenemos claro, ya vimos qué es proceso, qué es procedimiento, qué es un proceso. Ahora vamos a elaborar un manual de procesos y procedimientos. ¿Ya? Entonces, listo. Hay que tener en cuenta que los manuales de procesos y procedimientos en una compañía permiten determinar las normas, políticas y procesos importantes de todo tipo para la compañía, que pueden ser usados y estar disponibles en cualquier momento para verificar qué hacer en algún caso o para que un proceso se encuentre documentado. Entonces, yo les decía alguna vez, quienes han tenido la oportunidad de entrar a una empresa, siempre, a veces no lo hacen, pero lo que le entregan junto con la copia de su contrato es el manual de procesos y procedimientos del cargo en el que usted se va a desempeñar. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque en este manual se encuentra todas las acciones que usted desempeñaría, todas las situaciones que usted podría atravesar en el cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Ya que los manuales de procedimiento tienen en su estructura y están conformados por todo lo que se debe hacer en un puesto, en un proceso y cómo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y que ustedes vean de qué se conforma un manual de procesos y procedimientos. Estos son fundamentales para la comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa. Además, sirven de apoyo para la capacitación del personal. Esto era lo que les decía antes. Las capacitaciones en las organizaciones, cuando es un cargo nuevo, cuando una persona ingresa, se hacen con la base del manual de procesos y procedimientos. Quiere decir que la persona de talento humano, que de pronto haga la contratación o esté encargada de hacer una inducción, tenga o cuente con una especie, digamos en un término como de una Biblia para acceder y tener la información de un cargo, proceso o procedimiento. Esto lo hacen a través de los manuales de proceso, ¿ya? Porque estos facilitan al interior de cada área también la información y el conocimiento de cómo se llevan a cabo los procesos. Entonces volvamos al ejemplo del ensamble de una motocicleta. Si bien existen sus procesos desde el mismo ensamble, en que está armado, puede haber un subproceso de pintura, otro de verificación de la calidad, otro de prueba de la motocicleta, estos subprocesos pueden documentarse a través de un manual de procesos y de procedimientos en qué consiste otro subproceso. Entonces, si quien evalúa la calidad de la motocicleta necesita saber, porque este cree que hay una falla en el cableado que tiene una motocicleta, en el cableado de la batería, hacia los diferentes, hacia el tacómetro, y él quiere o desea saber en qué se pudo haber fallado en el procedimiento, con el manual de proceso de ese procedimiento que sería ensamble, puede acceder a la información que le permita determinar si en el momento en el que se desarrolló ese procedimiento se cometió un error. Porque en este manual está el paso a paso de cómo debería ser el armado y obviamente llegaría al paso en el procedimiento en el que se muestra cómo debe ser el ensamble de la parte eléctrica. Continuamos. Todos los manuales, como lo vamos a ver en un ejemplo también a continuación, tienen un procedimiento. ¿Ya? Y como buscan explicar un procedimiento, estos
tienen unos elementos que permiten que ese manual explique el proceso o procedimiento sobre el cual se está elaborando. Entonces tenemos el primero, que es la identificación, y corresponde a la portada del manual, en donde se encuentra la información correspondiente a el nombre de la empresa con su logo, nombre de la dependencia encargada, nombre del manual y fecha de elaboración. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando el manual de Coca-Cola. Entonces, nombre de Coca-Cola, logotipo de Coca-Cola, la dependencia, digamos que es la dependencia de almacén, y el nombre del manual es recepción de mercancía. Continuamos. Consta de un índice en el que se presenta un listado del contenido del manual. Una introducción que presenta una información general de lo que contiene el manual. Así como cuando ustedes hacen una evidencia, y en esta evidencia yo les pido que ustedes realicen una introducción del trabajo que ustedes van a desarrollar. ¿Ya? Un objetivo general que expresa los propósitos que se pretenden cumplir al desarrollar ese manual y que debe ser conciso y claro, y se estructura en verbo infinitivo, en donde de pronto ustedes van a encontrar ejemplos: diseñar, elaborar, recibir, ya teniendo en cuenta para qué sea la acción o qué procedimiento se esté desglosando en ese manual. Entonces, está un ejemplo en el que a través de un ejemplo se permite al lector o a la persona que está revisando ese manual tener una visión de lo que se hace en ese procedimiento. Ya, es decir, como veníamos hablando con el de Coca-Cola, recibir las mercancías y determinar su acomodación en la bodega. Listo. Continuamos. Desarrollo de los procedimientos. Entonces nos dice, constituye la parte central y el corazón del manual o de los manuales que se elaboren. ¿Ya? Y este elemento a su vez está conformado por otros elementos más, en el que tenemos primero el nombre del procedimiento, que se escribe en la portada del manual, como se lo había dicho anteriormente. Manual de procedimientos debe atender el resultado que persigue y se redacta con un sustantivo que afecta a un sujeto. Por ejemplo, expedición de certificados y títulos profesionales, como se los decía anteriormente en el ejemplo que les estoy dando. En el caso del almacén, que sería recepción de mercancía, almacén número tal. Objetivo específico, ojo, este objetivo específico, a diferencia del general o del anterior que acabamos de ver, es del procedimiento, más no del manual. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el objetivo de el procedimiento que se ejecuta? Entonces, si ustedes seleccionan que es el procedimiento de almacenamiento de mercancía, ¿cuál es el objetivo de ese procedimiento? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso que nos están presentando en la teoría, determinar los pasos a seguir para el empaque y embalaje del producto. Este objetivo puede ser de almacén, pero no para el manual de procedimientos de recepción de mercancía, sino el manual de procedimientos de despacho de mercancía, porque nos dicen determinar los pasos para el empaque y embalaje del producto. Esto se hace cuando se procede a enviar la mercancía. En este caso, ese ejemplo sería para un manual de procedimientos de almacén no de recepción, sino de entrega o despacho de mercancía. Entonces, pasamos al siguiente elemento, el alcance,
que indica qué actividades, personas y áreas de la empresa son afectadas. Por ejemplo, aplica para los operadores de la sección de empaque y embalaje. En el caso que les vengo diciendo, aplica para los operadores de la sección de almacén, quienes son los que llevan a cabo el procedimiento de recepción de mercancías. Tenemos las referencias donde se presenta un listado de las normas, códigos o instructivos o otros documentos que sirven de soporte para el procedimiento. En este caso, se anexan políticas o lineamientos de acuerdo al procedimiento de los cuales la empresa haga uso. Entonces, resulta que en Alemania hace 20 años crearon un programa de almacenamiento en bodega y la empresa hace uso de ese programa. Ese programa debe ir incluido en referencias para que la persona que tenga acceso al manual del procedimiento, ¿ya? Para la persona que tenga acceso al manual de procedimiento pueda profundizar en esa referencia que están aplicando en el procedimiento que desarrollan. Continuamos. Otro elemento importante, las responsabilidades, donde se describen las obligaciones del área y los cargos que intervienen o que participan en el desarrollo del procedimiento. Entonces, si tenemos operador de bodega, ahí va incluido en la responsabilidad del manual. Las definiciones, estas facilitan la comprensión del manual por parte de todo el personal que lo va a consultar. Entonces, si por ejemplo hay una norma, ahora que se usa tanto el tema de las ISO, y para usted desarrollar ese trabajo de almacenamiento en almacén o de recepción de mercancía, se hace uso de esta norma, esta debe ir implícita, así como sucede en las guías de aprendizaje que ustedes ven, que al final hay unas definiciones de los términos que se usan para facilitar la comprensión de la guía. Los insumos, que se refieren a los documentos, materiales o información que se necesitan para el desarrollo del procedimiento. Ejemplo, constancia de cursos de capacitación, manuales de maquinaria y guía de empaque y embalaje. En el caso del ejemplo que les estoy dando, no sería guía de empaque y embalaje, sino guía de recepción de mercancías, ¿ya? Manuales de maquinaria, por ejemplo, los telehandlers con los que mueven las cajas en las bodegas, o los cursos a los que la empresa deba someter a una persona que aspire a ser operario de almacenamiento o de recepción de mercancía. En los resultados se detalla el producto o servicio que se quiera alcanzar al finalizar el desarrollo del procedimiento. Es decir, ejemplo, establecer la recepción de mercancías y organizarla de acuerdo a despacho o a solicitud del cliente en el almacén. Entonces tenemos interacción con otros procedimientos. Se mencionan los procedimientos con los que se relaciona el que se está documentando. Entonces ahora vamos al ejemplo que nos está dando la teoría y el que les estoy dando. Porque si ustedes ven, esta teoría sobre la que estamos basando la explicación está orientada a un proceso, a un procedimiento de empaque y embalaje. Y el ejemplo que yo le estoy dando es de recepción. Entonces aquí en la interacción con otros procedimientos se menciona, en el caso del ejemplo que les estoy dando, que este manual de procedimiento va orientado a la recepción de mercancías, pero que este se relaciona directamente con el proceso de despacho o de empaque y embalaje para el despacho. Y el método de trabajo que constituye las pautas y contiene las políticas, desarrollo, los diagramas, los formatos y los instructivos que se deben tener en cuenta para realizar ese procedimiento. El método de trabajo que constituye las pautas y contiene
las políticas, como se los decía anteriormente, la diagramación, los formatos instructivos, y en donde las políticas señalan las pautas que debe cumplir el desarrollo del procedimiento o las excepciones que puede presentar. Entonces, un ejemplo. Digamos que si nos vamos al ejemplo que les estoy explicando de Coca-Cola, Coca-Cola puede tener una política de almacenamiento diferente a la que tenga Postobón. Entonces, Coca-Cola determina que en el almacenamiento las cajas con productos envasados en botellas de vidrio van ubicadas en la parte posterior o en la parte más baja de los stands por el tema de evitar riesgos al momento de caídas o tropiezos y que no se vayan a partir los envases. Eso es una política. El desarrollo describe las actividades que se van a ejecutar y las áreas que intervienen en su realización. En este se debe especificar la acción en cuanto a los siguientes interrogantes: qué hacer, cómo se hace, qué instrumentos o equipos se requieren, dónde se hace, cuándo se hace, quién lo hace, cuáles decisiones se deben tomar, qué documentos hay que generar, cuál es el destino de los documentos que se generan. Trasladando esto al ejemplo que les estoy presentando, qué hacer sería al momento de recibir un stock de inventario. ¿Qué hacer? Debe almacenarse. ¿Cómo se hace? Hay que tomarlo, hay que dividir si hay productos que vienen en envases de plástico o en envases de vidrio. ¿Qué instrumentos o equipos se requieren? Pues podría ser un telehandler o una mini grúa que permita el movimiento de cargas. ¿Dónde se hace? En el almacén y se ubican los productos en los estanes. ¿Cuándo se hace? Puede que se den por medio de las políticas unos horarios para que el procedimiento se desarrolle. Entonces, las políticas pueden decir que la recepción de mercancía solo se da en los horarios de la mañana. Entonces, ¿cuándo se hace? En el horario de la mañana, luego de recoger la mercancía. ¿Quién lo hace? El operario de bodega. ¿Cuáles decisiones se toman? Decisiones de ubicación, porque puede haber productos que en el momento, a la hora de ser trasladados a empaque y despacho, tengan mucha más salida que otros productos. Entonces, en ese caso, la distribución que se le dé en el almacenamiento debe ir orientada a aquellos productos que tienen más salidas. ¿Qué documentos se generan? Se puede generar una lista de chequeo, se puede generar un informe de procedimiento y el destino de estos documentos pueden ir al jefe de bodega. Entonces tenemos la diagramación, que es lo que anteriormente hicimos en unas actividades anteriores cuando la evidencia requería un diagrama de flujo de un proceso. No sé si se acuerdan. Eso es la diagramación. Esto se realiza a través de un diagrama de flujo en el cual se muestra la relación entre las diversas operaciones, las fases en que se divide el procedimiento y se representa el flujo de información, los elementos que se utilizan y los documentos que se deben generar. Por eso les decía yo en esa ocasión que un diagrama de flujo no es lo mismo que realizar un mapa conceptual. Y otro elemento, que sería los formatos instructivos, que el manual debe contener los formatos que se llevan a cabo o que se diligencian en el procedimiento con el instructivo de cómo deben ser diligenciados o cómo se deben llenar estos procedimientos. Entonces ahora vamos a pasar a visualizar el video de cómo realizar un diagrama de flujo. Antes de eso, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda respecto a cómo van a realizar el manual de procesos y procedimientos o alguno de los elementos que se encuentran en los manuales.
Diagramas de flujo. ¿Qué son? ¿Qué significan las diferentes figuras? ¿Y cómo hacer uno? Así que comencemos. Entonces, en el siguiente video vamos a apreciar cómo van a realizar ustedes un diagrama de flujo, el cual es esencial para su manual de procedimientos y, y la importancia y la explicación de cada componente del diagrama de flujo y su objetivo en el diagrama de flujo, que es lo que lo hace diferente a un mapa conceptual. Un diagrama de flujo es un diagrama de figuras conectadas por líneas que describe un proceso, sistema o algoritmo. Se utilizan de diversas maneras para ayudar a comunicarse visualmente. Puedes crear un diagrama de flujo para comprender un proceso, identificar cuellos de botella o comunicar estructuras, pero pueden usarse de muchísimas maneras diferentes. Existe una amplia variedad de figuras y símbolos que conforman la mayoría de los diagramas de flujo. Repasemos las figuras básicas y luego crearemos uno juntos. Un proceso, acción o función se representa con un rectángulo. Esto puede sonar complicado, pero acciones tales como prender una radio o dar un apretón de manos podrían ir en un rectángulo. Es la figura más utilizada en la creación de diagramas de flujo. El punto de partida y el final de un proceso se representan con una figura ovalada. Puede haber muchos lugares iniciales o finales diferentes en un proceso, así que es normal ver más de uno de cada tipo. Las decisiones se representan con una figura en forma de diamante. Por lo general hay tres líneas conectadas a los diamantes. Una línea que llega y dos o más que salen, que representan las diferentes opciones o resultados de una opción. Se utiliza una figura de paralelogramo para representar la entrada-salida de datos. Imaginemos que necesito abrir mi refrigerador a diario antes de decidir lo que deseo comer. Representaría esta acción con un paralelogramo porque debo ingresar datos cada vez para poder tomar una decisión. El rectángulo con una línea inferior curva representa la entrada o salida de documentos. Recibir un informe por correo electrónico sería un ejemplo de entrada, y escribir una nota es un ejemplo de salida de un documento. Los círculos en los diagramas de flujo representan a los conectores. A veces un diagrama de flujo ocupa más de una página. Para conectar dos flujos divididos, usa un conector en cada sección del diagrama de flujo. En ocasiones es útil dejar notas en tu diagrama de flujo para añadir más detalles a un proceso o decisión. El símbolo de llave se utiliza para representar que el texto a la derecha es una nota correspondiente al símbolo a la izquierda de la llave. También existen otros símbolos y figuras para diagramas complejos, aunque se usan menos. Con frecuencia se usa un triángulo invertido para representar la combinación de múltiples rutas en una. Se usa un hexágono para simbolizar la preparación. Se usan para representar la preparación necesaria para otro proceso futuro. Los cilindros se utilizan también para representar bases de datos en diagramas de flujo más técnicos. Existen cientos de otras figuras que se usan en diagramas técnicos o avanzados, pero para mantener las cosas simples, solo usaremos algunas de las figuras más comunes en nuestro ejemplo. Ahora hagamos un diagrama de flujo juntos. Utilizaré Lucidchart para hacer el mío. Puedes registrarte gratis y seguir el ejemplo, o crear tu diagrama de flujo en un papel. Comencemos. Para empezar a hacer un diagrama de flujo, primero debes considerar el propósito y alcance de lo que deseas comunicar. Tal vez es algo complejo, como mostrar las relaciones entre páginas de un sitio web. Hoy crearemos un diagrama de flujo simple para comprender mejor mi rutina matutina y mejorarla. Luego, necesito identificar mis tareas en orden cronológico. Empiezo cada día desactivando mi alarma a las 7 a.m., saliendo de la cama y yendo al baño. Después me visto y elijo una camisa roja o azul, antes de ir a desayunar. En el desayuno, elijo entre tres opciones diferentes: café con pan, café con yogurt o café y avena. Si todavía no es la hora de iniciar sesión para trabajar, puedo escuchar un podcast o leer las noticias. Por último, inicio sesión en el trabajo. Después de esto, debo organizarlas por tipo y figura correspondiente, como procesos, decisiones, datos, entradas o salidas. Usaré un óvalo para comenzar mi diagrama de flujo, ya que es un símbolo de inicio y fin, y haré mis tres figuras siguientes como rectángulos. Tomo varias decisiones durante la mañana, por lo que me aseguro de poner vestirme y son las 9:30 dentro de diamantes. Añadiré las opciones para cada decisión en rectángulos. Agreguemos también una nota junto a ir al baño para poder enumerar algunas de las cosas que necesito recordar hacer en el baño.
Crea tu diagrama ya sea dibujándolo a mano o usando un programa como Lucidchart. Conecta tus figuras con líneas y flechas, mostrando la progresión de pasos cronológicamente y las relaciones entre procesos. Etiqueta las líneas si es necesario para añadir más detalles acerca de cómo se mueve el proceso de un paso a otro. Tal vez me gustaría usar el mismo color de camisa todos los días en vez de tener la opción de elegir roja o azul. Puedo cambiar el diamante a un rectángulo y eliminar mi segunda opción. Encontré la forma de acelerar mi rutina matutina. Lo último que debes hacer es confirmar tu diagrama de flujo, verificando todos los pasos con las personas que participan en el proceso. Observa el proceso para asegurarte de no haber saltado ningún paso fundamental. Revisa tu trabajo, añade o elimina pasos innecesarios y conecta tus pasos de una forma que tenga sentido. Los diagramas de flujo son una gran forma de comunicar ideas o procesos complejos en un formato visual que cualquiera pueda entender. Este fue un diagrama de flujo bastante básico, pero pueden ser más complejos para incluir más pasos, decisiones y cambios en un proceso. Los diagramas de flujo son una gran manera de brindar claridad visual para procesos e ideas que de lo contrario serían complicados. El ejemplo de aquí es bastante simple, pero los diagramas de flujo también pueden visualizar de forma asombrosa ideas complejas. Gracias por ver este tutorial sobre diagramas de flujo. Suscríbete a nuestro canal para ver más tutoriales como este. Y echa un vistazo a nuestro enlace. Como pueden apreciar, como pueden ver, en este caso, lo importante a la hora de elaborar un diagrama de flujo es tener en cuenta las tareas que se van a desarrollar y las decisiones que se van a tomar. De esta manera, se va a desarrollar la estructura de su diagrama de flujo. Ahí está la diferencia entre un diagrama de flujo y un mapa conceptual. ¿Ya? Entonces ahora vamos a Donde pasar puedes a explicar la evidencia que se va a desarrollar en donde van a elaborar un manual de procesos y procedimientos. Me regalan un segundo mientras que proyecto la evidencia. Tenemos entonces evidencia número 5, manual, procesos y procedimientos logísticos. Nos dicen que en esta evidencia debe elaborar un manual de procesos y procedimientos que involucre la estructuración de los procesos logísticos, variables y recursos asociados con actividades de operación de la empresa. Y para desarrollar su manual, debe realizar lo siguiente. Entonces, primero, seleccione una de las áreas de la empresa expuestas en la evidencia número 1. Por eso les decía que por favor, en la empresa que vayan a seleccionar, tengan en cuenta que con ella van a seguir trabajando, porque en las evidencias futuras, ustedes van a tener que utilizar esta misma empresa para llevar a cabo las actividades que están haciendo. Entonces nos dicen, seleccione una de las áreas de la empresa expuestas en la evidencia número 1, junto con su respectivo subproceso de la gestión logística. Entonces, cuando nos hablan de subproceso de la gestión logística, vemos que nos dan un ejemplo: aprovisionamiento, producción o distribución. Ojo, el manual de procedimientos que van a realizar no es de cualquier subproceso de la organización. Entonces, no me van a realizar un manual de procedimientos de gerente ni de departamento contable. Tiene que ser
de subprocesos de la gestión logística. Eso lo voy a tener en cuenta al momento de revisarlo porque la anterior evidencia no tomaron eh, el proceso logístico que debían tomar en algunas evidencias, claro está, para llevar a cabo la evidencia. Entonces nos dice, elabore un diagrama de flujos del área seleccionada, según las técnicas y métodos de programación y las herramientas de control involucradas en el proceso. Para trazar el diagrama puede utilizar el software sugerido en el material de formación, procesos y sistemas de información o el de su preferencia. Hay aplicaciones, de hecho, el video que nos hace anteriormente en el que les mostraba, generan el mapa de procedimientos a través de una aplicación. Entonces, aquí hay que tener algo muy claro. Lo ideal, por ejemplo, si ustedes hacen uso o seleccionaron una empresa de renombre, Bimbo, Coca-Cola, Postobón, lo ideal no es que ustedes vayan y busquen mapa de proceso, aprovisionamiento, Bimbo, o flujograma, proceso, aprovisionamiento, Bimbo. Porque, como ustedes lo ven aquí, ustedes tienen que indicar técnicas, métodos de programación y las herramientas de control involucradas en el proceso. Entonces, de nada les sirve que copien y peguen o que hagan el mismo flujograma si no están entendiendo y no tienen o no saben cuáles son esos métodos, ni qué herramientas de control hay, ni qué software hay. ¿Ya? Recuerden los software que les explicaba la anterior sesión, el día 8, miércoles anterior. Muchos de esos software son utilizados como herramientas de control. ¿Ya? Por ejemplo, el código de barra es una herramienta de control. Entonces, si no son específicos con esto, no tiene caso que elaboren el diagrama de flujo. Pasamos al siguiente punto. Nos dicen, plantee el diseño del manual de procesos y procedimientos de manera estandarizada y contemplando los servicios, costos, espacios, factores internos y externos y tecnologías de la información involucrada. Entonces, el manual de procedimientos que ustedes van a plantear no solamente tiene aquellos elementos que yo socializaba anteriormente con ustedes, como introducción, objetivo, sino que a estos, en este deben contemplar los servicios, costos, espacios, factores internos y factores externos, y adicional, tecnologías de información involucrados en el procedimiento o en el proceso. Entonces, si ustedes van a realizar el manual de proceso de un proceso de aprovisionamiento, deben especificar en ese manual y contemplar los servicios que usa este proceso o procedimiento, los costos que se generan en este proceso o procedimiento, los espacios, factores internos o externos y tecnologías de la información que están involucrados en este proceso o procedimiento. Continuamos. Realice el perfil del manual. Para esto, defina un diseño de presentación de acuerdo a las indicaciones suministradas en el material de formación. El perfil del manual es lo que yo les explicaba. Ahora, toda esta explicación que yo hice, todas esas diapositivas, esa información se encuentra en el manual, en el documento anexo a la evidencia que se llama Procesos y Procedimientos Logísticos. Entonces ahí está la información detallada de todos los elementos.
cómo debe llevar el título, el objetivo, todo eso que yo les acabo de explicar. Nos dicen, finalmente, constituye el manual de procesos y procedimientos, incluyendo la información obtenida en el desarrollo de los ítems anteriores. Entonces, usted, al finalizar, lo que usted va a enviar es el manual de procedimientos que usted elaboró. ¿Ya? Haga el manual en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma de aprendizaje. De los que se encuentran aquí presentes, ¿hay alguna duda respecto a cómo van a realizar el manual o respecto a cómo van a realizar la evidencia? No tengan pena. Si no han entendido algo, pregunten, porque de nada les sirve quedarse callados si cuando vayan a realizar la evidencia van a tener inconvenientes. Adelante, Freddy. Buenas noches. Buenas noches, instructor. Instructor, disculpe, es que yo he escogido, pues usted dice que es con la misma empresa. Yo he escogido la empresa que le hace la logística, claro, pero ahí manejan, pues, ahí manejas es el sistema SAP y la empresa tiene un sistema de ellos para lo que es generación de guías, órdenes de bodegaje y ahí cómo haría, pongo el sistema de ellos que aparece ahí. Bueno, tienes que tener en cuenta que al momento que tú vas a realizar el manual de procedimientos o procesos, tú vas a seleccionar, como te lo está diciendo la guía, tú vas a seleccionar un subproceso de la gestión. Entonces, listo, esa empresa que tú me estás diciendo, esa empresa maneja la logística de Claro, pero esa empresa entonces maneja aprovisionamiento, maneja producción y maneja distribución. Entonces, ¿cómo maneja esa empresa el aprovisionamiento? Cuando Claro, en su logística, si Claro, por ejemplo, compra 100 celulares en Estados Unidos y esos celulares llegan a un punto, esa empresa, para hacer o llevar a cabo el proceso logístico de Claro, debe ir a ese punto, tomar ese pedido y distribuirlo en donde Claro determine que se debe hacer esta distribución. Puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel local. Entonces, tú encuentras que esa empresa, cuando toma ese pedido, a donde llega, por ejemplo, supongamos que llega al puerto de Barranquilla. Entonces, al puerto de Barranquilla llegó un contenedor con 100 teléfonos. Ese contenedor, y ahí ya se está dando un proceso de aprovisionamiento. ¿Ya? Ese proceso de aprovisionamiento tiene un deber ser de cómo se debe ejecutar. Entonces, luego de ese proceso de aprovisionamiento, ese proceso o esos teléfonos o ese pedido pasa a un almacenamiento, porque se deben tomar decisiones en las que se orienten qué van a hacer con esos teléfonos que llegaron. Entonces pasa a almacenamiento y en este caso producción sería almacenamiento. Cuando ya se está en almacenamiento, dicen, bueno, de esos 100 teléfonos, 500 van, de esos 100 teléfonos, perdón, 50 van a Cartagena y los otros 50 van a Bogotá. Entonces ya hay otro proceso, distribución. Entonces tú debes, primero lo que debes hacer, ya yo te estoy, digamos, de alguna manera soplando las tres tareas o los tres subprocesos que hay, porque ahí tienes subproceso de aprovisionamiento, de producción o almacenamiento y distribución. Entonces tú tomas uno de esos. Cuando tú tomas uno de esos, identificas las tareas que se hacen en ese. Entonces, por ejemplo, el proceso de distribución inicia cuando se tiene una solicitud. Esa solicitud dice, de los 100 teléfonos que le llegaron a Claro, tenemos que llevar 50 teléfonos a este punto y tenemos que llevar 50 teléfonos a este punto. Ahí inicia, o sea, al inicio. Primera tarea, recepción de requerimiento. Segunda tarea,
embalaje. Tercera tarea, despacho. Cuarta tarea, traslado. Quinta tarea, distribución. Entonces, en esas 5 tareas, me permito compartirles nuevamente el flujograma. En esas 5 tareas, tú vas a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque el momento en el que te dicen que del pedido de 100, 50 van a un lado y 50 van a otro, la acción o la tarea que debes hacer no es la misma como si todos fueran a un lado. Entonces, para ti y para todos los que me están escuchando y los que me van a escuchar cuando vean este video, es importante que ustedes elaboren un listado, primero para iniciar el flujograma. Y segundo, en cuanto a los sistemas que use cada organización, porque entonces ahí vemos qué es lo que nos dicen en el ítem número, ya les digo, en el ítem número 3 que nos dice tecnologías de la información involucrada, ahí entra a tomar o juega un papel importante el sistema que tú me estás diciendo. Entonces, para la recepción de guías, es de pronto este sistema quien puede determinar el requerimiento para que exista un despacho de un teléfono o hacia dónde lo van a enviar. Entonces, este sistema juega un papel importante como anexo al manual, ¿ya? En donde yo les mostraba anteriormente en los elementos, se los voy a compartir nuevamente para que tengan más claridad con el ejemplo que nos pregunta el compañero, para que tengan más claridad. Háganme un segundito. Entonces veíamos que nos hablan de que nuestro manual debe de tener un insumo o unos insumos. Aquí lo vemos, insumos. Y nos dicen, se refiere a los documentos, materiales o información que se necesita para el desarrollo del procedimiento. Entonces, el programa del que tú me estás hablando es un insumo de tu manual de procedimiento. Y en ese insumo, cuando tú dejes claro el tipo de programa, que a su vez también es lo que te pide la guía cuando te habla de tecnologías de la información, tú explicas que con ese tipo de programa se permite el despacho de guías, también se puede permitir la recepción de información y la distribución de información en los diferentes procesos de la compañía. Pero que en cuanto al subproceso que tú elegiste, que si de pronto es de almacenamiento, de producción o de despacho, tú dices en qué compete ese insumo a tu procedimiento. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo. Pero solo se escoge un subproceso, ¿sí? ¿Cómo? Solo se escoge un subproceso, digamos. Es correcto, solamente los manuales de proceso son de un solo subproceso. Ustedes no pueden hacer un manual de proceso de procedimiento logístico, porque el procedimiento logístico está conformado por demasiados subprocesos. Entonces, para un solo manual, tendrían que hacer aproximadamente 10 manuales. Entonces, cada subproceso tiene un manual. Ustedes, para desarrollar su manual, deben de tomar un subproceso logístico. Puede ser almacenamiento, producción, distribución, despacho, que son subprocesos logísticos, como lo veíamos anteriormente, aquí cuando yo les pongo el tema de los procesos en el desarrollo del mapa de procesos, ¿ya? Entonces tienen que tomar, es un subproceso. No van a tomar un proceso porque se les va a hacer muchísimo más complicado. Entonces, ¿que ha quedado todo claro o existe una duda al respecto? Afortunadamente me hiciste esa pregunta porque yo sé que al momento de desarrollar el manual de procedimientos van a tender a confundirse con esto. ¿Ya? Entonces,
qué bien que se haya podido aclarar y les haya podido explicar cómo lo van a desarrollar. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, les voy a enviar el link de asistencia para que puedan diligenciarlo antes de que finalicemos la sesión. Nos volvemos a ver nuevamente, y yo sé que me va a tocar aclarar esta clase nuevamente. El día, como el lunes es festivo, vamos a hacerlo el día miércoles 22. Que les pido no solamente a ustedes que se encuentran en la sesión, sino a aquellos que vean la sesión, que por favor, revisen en los documentos, revisen la guía y desarrollen o intenten desarrollarlo. Los que lo puedan hacer sería perfecto. Esto con la finalidad de que si se generan dudas, podamos aclararlas en la siguiente clase que tenemos, que vendría siendo el miércoles 22. El miércoles 22 la sesión sincrónica la vamos a dedicar a explicar nuevamente la evidencia, pero me gustaría que no solamente se queden con lo que yo explico, sino que ustedes pues examinen la guía, la actividad que deben desarrollar y me digan, profe, no he entendido esta parte, y que no esperen de pronto a que vayan ya a desarrollar la formación para poder hacer este tipo de consultas. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día miércoles 22 a las 5:15 de la tarde, máximo 5:30. Ojalá traten de entrar para que puedan coger la explicación desde el comienzo en la próxima sesión sincrónica, día miércoles 22, ya que el lunes es festivo. Les deseo entonces a todos un feliz fin de semana, una feliz noche. Dios los acompañe y los bendiga y los proteja en todas las cosas que haya, les vaya absolutamente bien. Y nos vemos el día miércoles 22, 5:15 de la tarde.